Bienvenidos y bienvenidas a nombre de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética Red Mere. Agradezco a nuestra ponente del día de hoy, Katia Puga, las facilidades para realizar este webinar, que tiene como título El impacto social en el desarrollo de proyectos de energía renovable, una mirada desde la perspectiva de género. En esta sesión, Katia Puga presentará un acercamiento conceptual al tema de impacto social de la infraestructura energética, así como al marco normativo y regulatorio del impacto social en los proyectos energéticos del país, y nos proporcionará las herramientas necesarias para incorporar el enfoque de género y derechos humanos en la reflexión sobre el impacto social de las actividades en el sector energético. Les puedo comentar que estamos muy honrados porque Katia Puga se ha desempeñado como funcionaria pública en el gobierno federal mexicano y en agencias del Sistema de Naciones Unidas como la Alianza para las Civilizaciones y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en temas tales como la participación para el desarrollo sustentable, la evaluación del impacto social de la infraestructura y derechos humanos, y en el sector energético ha trabajado temas de conflictividad social, impacto social y consulta previa. De 2013 a 2016 se desempeñó en diversos cargos tanto en el sector eléctrico como en el de hidrocarburos. Katia Puga es licenciada en Ciencia Política por el TEC de Monterrey y ha realizado cursos de especialización en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social y Económico, la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Oxford, por lo cual estamos muy honradas de tenerla el día de hoy. Estimada Katia, nosotras te agradecemos tu tiempo y apoyo como ponente y te comparto la pantalla, pues los micrófonos son tuyos. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Perfecto. En lo que logro compartir la pantalla, creo que sí, perfecto. Muchas gracias a Alejandra y a Erika por esa generosa presentación y bienvenidos y buenos días a a las integrantes de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Quiero antes de empezar, solo tomar unos minutos para darle un sentido de agradecimiento a todo el equipo de la red que hace posible que tengamos estos intercambios, especialmente a Sandra Caballero, con esta iniciativa de la Red Mere está transformando los espacios que tradicionalmente tenemos en el energético, así que creo que es buen momento para tomar un segundo y reflexionar sobre eso. Para mí es un placer estar conectada con ustedes. Como ya lo mencionaron nuestras moderadoras, hoy vamos a hacer un webinar en el que vamos a tratar de plantear algunos acercamientos conceptuales al tema del impacto social, a su relación con el tema de género y el enfoque de derechos. Vamos a tratar de darle un enfoque también un poco práctico, dado que muchas de las integrantes y aliados de la red están de lleno involucrados en el desarrollo de proyectos de energías renovables, así que el acercamiento conceptual y práctico puede ser muy interesante para poder seguir avanzando en la discusión y en la agenda sobre la correcta incorporación del tema de los impactos sociales en el desarrollo del sector energético. Como pueden ver en la pantalla, bueno, no, ahora no, pero ahora sí. Básicamente he dividido la presentación por razones de método y de tiempo, alrededor de 3 preguntas que voy a tratar de responder. La primera de ellas es plantearles un acercamiento conceptual a la idea de los impactos sociales, pero específicamente en el contexto de los proyectos de energía renovables. ¿Qué son los impactos sociales? ¿Cómo tradicionalmente se han estudiado, considerado? ¿En qué dimensiones los analizamos? Para que una vez que tengamos esa base conceptual alrededor de este tema, podamos entonces sí pasar a una segunda pregunta en la que abordar instrumentos específicos han sido diseñados para abordar justamente los impactos sociales, no solamente en términos de su evaluación, sino de su consideración como
como un proceso. Y aquí en esta segunda pregunta, pues de manera muy específica voy a hablar de ese instrumento que además hoy es una regulación en el sector energético, que son las evaluaciones de impacto social. Y habiendo respondido a la pregunta de qué son los impactos y cómo actúan, entonces voy a tomar compartir con ustedes dos temas que creo que son muy relevantes en la discusión sobre impactos sociales, que a menudo están desdibujados en las conversaciones públicas sobre este tema y que creo que a las aliados de la red MERE les puede interesar, particularmente por el perfil desde donde estamos trabajando todos los que formamos parte de esta red. Y esos temas básicamente son el enfoque de derechos humanos y el enfoque de igualdad de género, o la perspectiva de igualdad de género, que como vamos a ver más adelante, son dos elementos cruciales cuando hablamos de impactos sociales y proyectos. Sin más, vamos a pasar a la primera pregunta, que son los impactos sociales. Y lo primero que creo que vale la pena decir es que, en términos muy generales, cuando hablamos de impactos sociales, hablamos de todo lo que un proyecto afecta o involucra a un grupo social. A menudo en la literatura sobre impactos sociales se suele considerar que casi cualquier cosa puede ser potencialmente un impacto social, siempre y cuando el grupo social o el individuo lo valore o lo considere de tal manera. Los impactos ambientales, por ejemplo, también pueden ser impactos sociales, particularmente cuando las personas dependen del medio ambiente para su subsistencia, o porque pueden tener algún grado de apego con la ubicación de los proyectos. Hay también impactos específicos a la salud, que tienen una dimensión como impactos sociales. Por ejemplo, cuando estamos en un proyecto que involucre una pérdida, por ejemplo, de patrimonio o de hábitats que de ellos dependen las comunidades, hay unas dimensiones en las que se pueden entretejer impactos a la salud, ambientales y sociales. En última instancia, digamos, el acuerdo o la convención que hay en los estudiosos de estos temas es que los impactos sociales van a ser cambios, básicamente que afecten o involucren personas, y que estos cambios que se experimentan pueden ser materiales o pueden ser cognitivos, en el sentido de que pueden ser experimentados por las personas a nivel de sus emociones, de sus sensaciones, de sus ideas, y generarse estos cambios no solo a nivel del individuo, sino también a nivel de otras unidades sociales, como pueden ser las familias, las comunidades o otros espacios de socialización. Como yo les dije, la convención en la literatura es conceptualizar los impactos sociales como cambios. Esta no es la única conceptualización que uno puede encontrar en el debate sobre impactos sociales, aunque es la más aceptada. Otras voces que prefieren visualizar el tema de impactos sociales no como cambios que se generan derivado de alguna intervención, por ejemplo, un proyecto, sino más bien que enfatizan la forma en la que se realizan las relaciones sociales. Este es un tema muy interesante de debates actuales en el tema de impactos sociales, porque hay muchas voces que están insistiendo en decir que realmente visualizar los impactos sociales como cambios no nos permite identificar de manera mucho más profunda cómo se construye un diálogo bidireccional entre la forma en la que interactúan los proyectos con las comunidades, los individuos y viceversa. De manera que quienes abogan por esta segunda visión, en vez de visualizarlos como cambios, quieren más bien analizar la forma en la que una intervención específica, digamos un proyecto, interactúa
con las formas de vida, la cultura, los entornos, los derechos, los sistemas políticos o de organización de las comunidades. Esta segunda visión, en la medida que comprendamos cómo interactúan todas estas dimensiones con un proyecto, con un programa, con una política, estaremos diseñando muchas mejores y más aterrizadas formas de gestionar no ya los cambios, sino las interacciones. Entonces, yo quisiera decirles que desde la perspectiva más convencional es útil entender los impactos sociales como cambios en la medida en que estos pueden ser medidos. Y en términos generales, lo que ha avanzado a nivel regulatorio, a nivel de la teoría, a nivel de la práctica, en torno a la evaluación de impacto social de los proyectos, es tratar de partir de la base de que son cambios para tratar de medirlos de alguna forma, que ahora vamos a entrar a ese tema, pero también incorporar la dimensión de cómo se interactúa con estas dimensiones que he mencionado antes y que pueden ver en su pantalla del lado derecho. Este tema de impactos sociales como cambios o impactos sociales como interacciones va a determinar el tipo de instrumento que se diseña para tratar de entenderlos, medirlos, valorarlos en su justa dimensión. ¿Por qué es importante entender, medirlos, valorarlos? Porque en la medida en la que podamos abordarlos de manera adecuada y comprenderlos de manera adecuada, vamos a poder diseñar estrategias para que estos puedan ser mitigados, prevenidos o que puedan ser evitados en la medida de lo posible. Y esto es fundamental cuando nosotros entendemos que estos cambios o interacciones pueden tener consecuencias significativas en la vida de las personas. Cuando desarrollamos un proyecto en el sector energético o en cualquier sector que involucra proyectos de infraestructura o la planeación, el diseño y la construcción de infraestructura, debemos tener muy en cuenta que lo estamos haciendo en contextos sociales que tienen una dinámica particular, que tienen una forma de ser colectiva, que tienen una serie de recursos de los que echan mano para la supervivencia, para la actividad económica, y que la llegada de un proyecto de infraestructura supone interacciones y supone cambios en todas estas dimensiones. La correcta valoración de estas interacciones y de estos cambios va a permitir diseñar las estrategias más adecuadas. Aquí voy a tomar una primera reflexión alrededor de el tema de las evaluaciones de impacto social. La evaluación de impacto social precisamente fue diseñada y surgió a mediados de los 70s para dar respuesta a esta preocupación de cómo diseñar las estrategias más adecuadas para abordar estos cambios y estas interacciones. Esta surge en la misma década que surge la evaluación de impacto ambiental y a comienzos de los 70 hay una discusión interesante entre si estas evaluaciones deben o no ser reguladas por el Estado, si deben de ser obligatorias o si son instrumentos propios de la gestión de proyectos que lleven a cabo las entidades públicas o privadas que los implementan. A lo largo de todos estos años, la evaluación de impacto social ha ido evolucionando de muchas maneras, pero una en particular ha sido muy interesante. Se ha desprendido de la evaluación de impacto ambiental para adquirir un corpus metodológico, teórico, específico, que le permita complejizar los temas que aborda y que le permita además desarrollarse como una disciplina, como un campo de práctica importante.
Su gran momento, digamos, de auge lo vamos a encontrar en la década, finales de la década de los 90, cuando muchas instituciones como bancas de desarrollo, por ejemplo, el Banco Interamericano o el Banco Mundial, o cuando muchas asociaciones de empresas privadas o de banca privada, como la Corporación Financiera Internacional, empiezan a poner en la mesa la necesidad de establecer salvaguardas de tipo social y estrategias para todos los proyectos financiados por estas instituciones. Y es muy interesante cuando surge esta idea de este instrumento, la evaluación de impacto social, que estaba por ahí desde hacía varios años desarrollándose a la par de la evaluación de impacto ambiental, tiene un boom y empieza a ser solicitada como un requisito indispensable para el desarrollo de los proyectos. Esta discusión, obviamente, por su evolución, no va a escapar al caso mexicano, y en el contexto de la reforma energética llega a la mesa la posibilidad de que sea uno más de los instrumentos de regulación que se tienen para garantizar varias cosas. Y ahí creo que es importante compartir con ustedes tres ideas. Si bien desde una perspectiva inicial podemos considerar que la evaluación de impacto social es un instrumento regulatorio, en el fondo hay tres dimensiones de ella que no debemos perder de vista cuando la estemos considerando. La evaluación de impacto social, antes que cualquier otra cosa, es un proceso para gestionar las cuestiones sociales de los proyectos que desarrollamos. Ahora vamos a ver de manera más aterrizada esta idea. Dado que la desarrollamos a lo largo de toda la vida de un proyecto, la evaluación de impacto social también es una dimensión o también es un instrumento clave para la garantía de los derechos de las personas y de las comunidades. Y en tercera instancia, es un instrumento que tiene una vocación eminentemente orientada al desarrollo sostenible y particularmente al desarrollo humano y social de las comunidades. Es importante que consideremos que además de ser un instrumento regulatorio, tiene todas estas dimensiones que subyacen, porque si no las consideramos, no vamos a lograr entender sus fases, sus métodos de trabajo, sus objetivos y sobre todo sus resultados. Si consideramos estas dimensiones que yo les he compartido y pueden ver en su pantalla el esquema en el lado derecho, hay varios niveles que podemos utilizar para analizar las evaluaciones de impacto social. En primer lugar, las evaluaciones de impacto social nos ayudan a entender los problemas. Es decir, nos ayudan a comprender el proyecto que estamos proponiendo, nos ayuda a entender cuál es el área de influencia de ese proyecto, nos ayuda a entender cuál es el perfil de la comunidad con la que vamos a trabajar cuando desarrollamos un proyecto, nos permite también informar a las comunidades respecto de ese proyecto, nos permite diseñar procesos de participación para esas comunidades respecto de nuestros proyectos, identificar temas que pueden ser clave o que pueden tener una dimensión de riesgo que es importante considerar, y nos permite recopilar datos para establecer una línea inicial, una línea de base. A menudo podemos, o quizá a todos nos parezca que esto es muy claro y que si hay un instrumento que nos ayuda a entender los problemas de esta manera, hay que impulsarlo. Sin embargo, no ha sido una práctica usual, no solo en el caso mexicano, sino en el caso latinoamericano, la realización de estas evaluaciones hasta que, como yo se los mencionaba, estas instituciones financieras empezaron a considerar su relevancia. Pocos países han establecido como obligatoria la realización de evaluaciones que tengan como objetivo estas dimensiones que hemos empezado a compartir ahora. En el caso mexicano, por
ejemplo, hasta la reforma energética que estableció la obligación de hacer evaluaciones de impacto social, estas se llevaban a cabo, digamos, de manera voluntaria por parte de las empresas que desarrollaban proyectos. Algunas de ellas llevaban años haciendo evaluaciones de impacto social o a lo mejor instrumentos que tenían esta vocación, pero que tenían otro nombre, diagnósticos sociales, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, u otros instrumentos que tenían esta intención de entender problemas, de analizar impactos, de gestionarlos y de garantizar derechos en diferentes dimensiones. A pesar de que existían prácticas alrededor de la evaluación del impacto social, es importante que ustedes consideren que no era un campo, que estuviera desarrollándose extendidamente en el sector energético. Quizá por eso es importante que ustedes sepan que en este momento la discusión pública alrededor de las evaluaciones de impacto social es tan álgida y a veces puede ser tan ríspida, porque la incorporación de este tipo de instrumentos en la lógica de desarrollo de proyectos en realidad es muy nueva. La idea, por ejemplo, de que ahora compartamos estas ideas integrantes y aliadas de la red que están desarrollando proyectos o que se están formando profesionalmente para eventualmente participar en el sector energético y en particular en el sector de las renovables, justamente tiene la pretensión de que empecemos a ampliar esta discusión y de que empecemos a considerar o a naturalizar la incorporación de la evaluación de los impactos sociales de los proyectos como uno de los ejes estratégicos en el propio diseño, planeación e implementación de proyectos. Quiero enfatizar esta parte porque voy a poner algunos ejemplos en las cuatro objetivos de la evaluación de impacto social para que ustedes puedan ir visualizando de forma práctica por qué es tan útil llevar a cabo este tipo de evaluaciones. En la dimensión de entender los problemas, por ejemplo, respecto del área de influencia social, pensemos, por ejemplo, en el caso del desarrollo de un proyecto del sector renovables. Pensemos en el desarrollo de un proyecto de generación de energía eléctrica a través de una central eólica, por ejemplo. El área de influencia social de un proyecto desde el punto de vista técnico está circunscrito al polígono en el que nosotros desarrollamos la infraestructura, particularmente al polígono donde se establecen los para la colocación de los aerogeneradores, las líneas de transmisión, las subestaciones eléctricas que se ubican dentro del parque. De manera o desde una perspectiva técnica, ahí es donde está circunscrita el área de influencia de nuestro proyecto. Cuando hacemos una evaluación de impacto social y ponemos sobre la mesa la comprensión del área de influencia social de ese proyecto que estamos desarrollando, nos damos cuenta que hay una ampliación de ese espacio y que esta ampliación de ese espacio de influencia está definido por varias cosas. Por ejemplo, está definido en términos de los capitales con los que cuentan las comunidades que se ubican en las inmediaciones de proyecto, particularmente en términos de los recursos que utilizan. Por ejemplo, si un parque eólico se ubica en un sitio determinado, es necesario considerar si éste interactúa con vías de comunicación que normalmente la gente o las personas, las comunidades, utilizan para desarrollar su vida social, su vida económica, sus actividades laborales en general, y empezar a preguntarnos si, por ejemplo, la fase de construcción, que implica una llegada y salida masiva de automóviles para transporte, si estos podrían tener alguna interacción con estas dimensiones de la vida social y de la vida individual de las personas. Pero no solo es el único caso, digo, ese es el más evidente, porque comprender las relaciones que esto podría tener nos ayudaría a diseñar una estrategia muy puntual para mitigar cualquier tipo de afectación que esto pudiera generar. Pero hay algunos más. Y estos, por ejemplo, si un parque eólico está
establecido en un sitio en el que existen algunos recursos que utilizan las personas para su actividad económica tradicional. Pensemos si en el lugar donde se va a colocar un parque eólico las personas desarrollan actividades de ganadería o actividades agrícolas. Nosotros nos tenemos que preguntar en todas las fases de desarrollo del proyecto de qué manera éste interactúa o afecta o cambia estos componentes de la vida de las personas. Solamente en la dimensión en la que vayamos haciendo estas preguntas para los recursos que utilizan las personas para su subsistencia económica, para su transporte, para la realización de sus actividades culturales y otras muchísimas más que pueden desprenderse, en la medida en la que hagamos una correcta valoración de estos y que las podamos comprender de mejor manera, se van a poder diseñar estrategias adecuadas. En última instancia, la consideración adecuada para entender los problemas va a ser crucial para que los proyectos tengan una mejor viabilidad, pero sobre todo van a ser adecuadas para que se puedan respetar y garantizar los derechos de las personas. Hay una comprensión también interesante que puede hacerse en esta primera dimensión de entender los problemas. Se refiere, por ejemplo, a el perfil de la comunidad. A menudo, cuando no hacemos una evaluación de impacto social, podemos suponer algunas cosas sobre la comunidad que pueden llevar a que quien desarrolle un proyecto empiece a tener alguna relación ríspida o una diferencia sustantiva con integrantes de la comunidad por esta digamos, falta de comprensión y de interlocución con los actores que están involucrados en el desarrollo del proyecto. Más de una vez, en el caso de los proyectos de energías renovables, hemos visto cómo este puede ser un tema crítico. Entender el perfil de la comunidad implica también entender cuáles son aquellos elementos que tienen valor para la comunidad, simbólico o material, y en la medida en la que nosotros realicemos un ejercicio que nos permita entender esas preocupaciones, consideraciones, aspiraciones de las personas y de las comunidades, podemos también entonces una estrategia o una de intervención, pero sobre todo podemos diseñar una estrategia para entablar un diálogo franco, significativo con quienes van a ser nuestros vecinos en el caso de proyectos o con quienes vamos a interactuar de manera mucho más directa si media alguna negociación alrededor de renta o adquisición de tierras, etcétera. Entender los problemas puede evitar los problemas. Y esto creo que es uno de los puntos más interesantes que plantea la evaluación de impacto social. Cuando desarrollamos un proyecto y vamos por todos estos puntos, vamos a tener mejor y mayor información para la toma de decisiones. Pero no solamente nos ayuda a entender los problemas. Y creo que este es el punto crítico, la realización de una evaluación de impacto social nos ayuda a predecir, analizar y evaluar las probables vías de impacto. En esta idea de predecir, analizar y evaluar las probables vías de impacto, es importante que nosotros consideremos que hay diferentes tipos de impacto. Aquí no vamos a entrar de lleno porque esto ya implicaría una discusión metodológica que quizá podamos abordar en otro webinar, pero es importante que ustedes se queden con la idea de que hay diferentes tipos de impactos y que el corazón de una evaluación de impacto social es justamente tratar de identificarlos de manera integral, de manera completa y sobre todo hacer esta identificación basados en un ejercicio participativo y en un ejercicio que privilegie la idea de que las personas son agentes de su propio desarrollo y que son sujetos que tienen derechos individuales y colectivos. En esta parte de predecir, analizar y evaluar impactos, por ejemplo, podemos
nosotros identificar, en el caso, para ejemplo concreto del sector renovables, un proyecto solar. En algunos de los proyectos solares que están teniendo mucho éxito en las subastas del mercado eléctrico en México, la cantidad de hectáreas que se deben utilizar para la instalación de estas plantas de generación de energía son considerables. Y para la instalación de estas plantas es necesario realizar una remoción de vegetación, por ejemplo. Y es importante que nosotros sepamos si la vegetación tiene alguna vocación, o si esas áreas donde se instalarán los proyectos tienen alguna vocación productiva, o tienen alguna dimensión simbólica, cultural, tradicional, religiosa, y en la medida en la que nosotros podamos analizar de manera puntual cuáles pueden ser los tipos de impactos que se generen en términos de los cambios que pueden realizarse, entonces podremos tratar de pasar a una tercera fase de diseño adecuado de estrategias para mitigarlos, para prevenirlos, o bien para tomar decisiones diferentes respecto de nuestros proyectos. Si definitivamente nosotros alcanzamos a visualizar que un impacto es lo suficientemente significativo a partir de nuestra valoración con nuestra metodología, nosotros tenemos entonces que diseñar una estrategia para evitar completamente ese impacto. Pero si es un impacto que puede mitigarse de otra manera, entonces diseñamos una estrategia para ese fin. Precisamente por eso es importante que consideremos que los diferentes tipos de impacto van a estar relacionados con los diferentes tipos de capitales que hay en las comunidades que se pueden afectar. Me refiero a los capitales culturales, a los capitales sociales, a los capitales que involucran los recursos naturales de las comunidades, etcétera. En esta tercera idea de a dónde nos lleva evaluar y valorar los impactos y los tipos de impactos que puede generar un proyecto en particular, podemos entrar a la tercera etapa del desarrollo e implementación de estrategias. Es interesante cómo proyectos del sector renovable con mayor frecuencia empezamos a visualizar la idea de la gestión social de los proyectos. Si estos se gestionan desde el punto de vista ambiental, económico, financiero, administrativo, es importante que traigamos a la discusión de los proyectos la gestión social de los mismos, porque la gestión social de los proyectos, al igual que los otros tipos de gestión en los proyectos, requiere estrategias, requiere recursos humanos y financieros, y requiere además de un diseño tal que lo haga parte de las propias políticas de quien promueve el desarrollo de un proyecto, sea una empresa pública o una empresa privada, en cualquiera de sus alcances, una empresa pequeña, una empresa mediana. La idea de que la gestión social de los proyectos ocupe un lugar tan importante como los otros tipos de gestión es una que me gustaría que para todas las aliadas de la Red MERE y las integrantes que están preparándose para diseñar proyectos en el sector renovable quede como una idea central. La gestión social de los proyectos es fundamental en la medida en la que nos va a permitir diseñar estrategias para mitigar y gestionar impactos que son negativos, en la medida en la que nos va a permitir también maximizar los beneficios y las oportunidades que traen algunos de los proyectos que se desarrollan. También va a ser muy importante para apoyar a las comunidades con el cambio que genera la llegada de un proyecto o de una intervención que es planificada, y también ayudará para establecer acuerdos que permitan implementar un plan para la gestión de impactos en conjunto con las comunidades. Si es tan importante la gestión social de los proyectos, más aún es importante la idea de que esta gestión no es, a diferencia de otras que hacemos al interior de nuestras empresas cuando queremos desarrollar un proyecto, no es una que llevamos a cabo en solitario, es una que tiene que desarrollarse en conjunto con las comunidades invariablemente. Y aquí iré
este tema lo vamos a ver un poquito más adelante de por qué es uno de los temas más importantes, pero quisiera adelantar que la visión de que la participación de las comunidades es fundamental para el diseño de las estrategias y los planes de gestión parte de la idea de que esas personas y esas comunidades son sujetos que tienen derecho y en particular que tienen un derecho humano a participar en la toma de decisiones de las cuestiones que les afecten. Y el desarrollo de un proyecto que cambia o interactúa de maneras tan significativas con los espacios, con diversas dimensiones de la vida social, es una decisión de la que tienen que tomar parte las comunidades y las personas. Entonces, en el último plano, digamos, de cuáles son los caminos que sigue la evaluación de impacto social, cerramos con la idea de que entender bien los problemas, predecir bien, valorar bien, analizar bien cuáles son los impactos que pueden generarse y los tipos de impacto. Desarrollar las estrategias e implementarlas para evitarlo requiere de un proceso de monitoreo y de evaluación, que es un proceso que además tiene que desarrollarse a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto y que tiene que ser el espacio ajustando. Los cambios que se generan a partir de los proyectos en las comunidades no se dan una vez y ya, sino que a lo largo del desarrollo del proyecto y su avance van mutando, van cambiando, algunos van dejando de ser relevantes, otros que no habíamos considerado regresan a la mesa y es importante que en toda la estrategia de gestión social de un proyecto se considere como un punto central una dimensión de evaluación y monitoreo para poder dar atención a este tema. Aquí creo que un tema muy interesante es traer a la mesa la discusión de la necesidad de implementar gestiones adaptativas. A menudo en el desarrollo de nuestros proyectos en el sector renovable, tendemos a considerar que una vez que hemos, digamos, iniciado el desarrollo, la construcción propiamente de un proyecto, eventualmente habremos, digamos, como cerrado las partes más importantes de las interacciones con las comunidades. Por ejemplo, si ya hicimos una negociación para la adquisición de las tierras y esta implicó a lo mejor un pago único. Sin embargo, hay las interacciones que hacen los proyectos con las comunidades y las personas van cambiando a lo largo del tiempo y es importante que estrategias que hubiéramos diseñado para un impacto en particular, por ejemplo, de las tierras, las vayamos considerando y las vayamos adaptando en función de otros efectos que pudieran tener y que pueden llegar a ser relevantes para nuestro proyecto. Bien. La idea de que las evaluaciones de impacto social se hagan a lo largo de toda la vida del proyecto es una que es fundamental también discutirla a la luz de la regulación que hay hoy en México. En México, el alcance de la regulación sobre evaluaciones de impacto social implica que esta o un ejercicio inicial de esta deba presentarse ante la autoridad, particularmente la Secretaría de Energía, y que la Secretaría de Energía emita un acto administrativo por medio del cual reciba la evaluación y emita comentarios o observaciones para quien promueve un proyecto en particular. Y esta, digamos, es la única consideración. La Secretaría de Energía, en función del tamaño, el impacto y la naturaleza del proyecto, puede ir pidiendo informes de cómo se ha ido implementando la estrategia de gestión social o puede no hacerlo. Y esto es importante considerarlo porque si la evaluación de impacto social es un proceso que se lleva a lo largo de toda la vida del proyecto, es importante que
se interiorice también en el desarrollo de proyectos y particularmente en las personas que los promueven, para que no termine, digamos, su alcance y su desempeño en el momento regulatorio. El hecho de que la autoridad solo la pida al inicio de los proyectos y no haya un mecanismo institucionalizado para su seguimiento, no significa que no debamos, como parte de nuestra estrategia social, llevarlo a cabo. Este creo que es un tema importante para empezar a darle el peso que realmente tiene, no solo como instrumento regulatorio, sino como, lo habíamos mencionado, como herramienta central de la gestión de los proyectos. Como les había dicho, y con esto voy a cerrar los últimos 10 minutos que tenemos de tiempo, hay varias discusiones que son bien importantes en el tema de evaluación de impacto social. Es importante, por ejemplo, considerar la ética en la realización de estas evaluaciones, y ahí a nivel internacional ha habido un camino muy interesante de crear códigos, de crear cuerpos profesionales y estándares para la realización de las evaluaciones de impacto social. Hay una asociación internacional grande que ha establecido un código de valores y un código de ética para quienes practican la evaluación de impacto social. Hoy, por ejemplo, hay una discusión emergente alrededor de cómo vincular evaluaciones de impacto social a temas más amplios del desarrollo. Por ejemplo, cómo hacemos que nuestros planes de gestión social, cuando involucren planes de desarrollo comunitario, interactúen con otros espacios y agendas de desarrollo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Particularmente, por ejemplo, una discusión muy interesante que se está dando ahora es cómo vincular las evaluaciones de impacto social a la agenda de desarrollo de Naciones Unidas, esta agenda política que se ha acordado, la Agenda 2030, que tiene indicadores específicos de desarrollo, y ahí hay muchas personas dedicadas a la evaluación de impacto social que están reflexionando sobre metodologías para hacer que éstas interactúen. Hay otros temas también que están emergiendo muy importantes sobre cómo, por ejemplo, las evaluaciones de impacto social pueden desarrollarse específicamente para ver impactos en derechos humanos concretos, o cómo hay evaluaciones de impacto social específicas para grupos que pueden estar en alguna situación de vulnerabilidad, como puede ser el caso de pueblos indígenas y en sus territorios. En fin, hay muchas discusiones que ahora se están dando en el tema de evaluación de impacto social, pero hay dos en particular que, conversando con las de la Red Mere, creímos que podía ser interesante por justamente la naturaleza, y es precisamente la relación que hay entre los impactos sociales y el tema de género. Los impactos sociales tienen un género, esto es importante considerarlo, en el sentido de que un impacto puede ser diferenciado para mujeres y para hombres. Y va a ser diferenciado o se experimentará de manera diferente precisamente por los roles que desempeñan mujeres y hombres en las comunidades, en las sociedades en general. Es importante que ustedes sepan que ninguna acción del desarrollo tiene efectos neutros. Particularmente cuando los destinatarios de estas acciones no están en igualdad de condiciones. Y esta es una realidad que vamos a encontrar en nuestras sociedades, en nuestras comunidades en México, y son realidades que ustedes encontrarán cuando desarrollen una evaluación o cuando desarrollen un proyecto. Considerar adecuadamente que existen relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y que un impacto derivado de nuestro proyecto puede exacerbarlas es vital. Cuando se evalúan los impactos sociales, normalmente quienes hacen estas evaluaciones tienden a ver las comunidades como si fueran unidades homogéneas, como si no dentro de esas comunidades hubiera roles y hubiera posiciones y hubiera situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Y estas suposiciones implícitas de pronto resultan en evaluaciones que
que producen un conocimiento sobre impactos sociales que en principio parecerían que son objetivos y que son universales, pero que en realidad terminan siendo evaluaciones de impacto social que se refieren solo a la vida de los hombres. A lo largo de muchos años, en el campo de la evaluación de impacto y en el campo del desarrollo de proyectos, muchos expertos en nuestro país han tratado de analizar cuáles son los impactos diferenciados para tratar de destacar su importancia. De manera puntual se ha avanzado muchísimo en el caso de la minería. Hay muchos estudios en México sobre la forma en la que la minería afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres. Y se ha avanzado también mucho en el caso del sector hidrocarburos, particularmente de los proyectos que implican la producción de hidrocarburos. En el caso de las energías renovables, la discusión sobre estos temas ha avanzado en el caso, por ejemplo, de las grandes hidroeléctricas. Hay muchos estudios interesantes desarrollados por distintas investigadoras e investigadores alrededor de cómo los grandes proyectos hidroeléctricos han impactado de manera diferenciada a las mujeres. Y creo que ahora estamos en una gran oportunidad de empezar a pensar en otro tipo de proyectos que hoy tienen un boom en su desarrollo. Me refiero a proyectos eólicos, me refiero a proyectos solares, a lo mejor a geotérmicos, sobre los cuales todavía no hemos avanzado mucho en comprender cuáles son las dimensiones en las que esos impactos sociales afectan de manera diferenciada a las mujeres. No obstante, en la literatura que existe sobre el tema, frecuentemente identifican más o menos 8 o 9 dimensiones en las que claramente hay una diferencia en la forma en la que los impactos pueden afectar diferente a las mujeres. Uno muy claro tiene que ver con el uso y la propiedad de la tierra, particularmente cuando los proyectos involucran que haya una renta o que haya una compra y que de eso se derive un ingreso. En algunas comunidades, por ejemplo, cuando las mujeres no tienen acceso a la propiedad de la tierra, el hecho de que ésta pueda enajenarse todavía profundiza más esta desigualdad que existe en el tema de propiedad de la tierra. Pero en otros casos, aunque las mujeres no tienen la propiedad de la tierra, sí tienen su uso en las comunidades, y el hecho de que ésta pueda rentarse para una actividad diferente deja a las mujeres sin la posibilidad de desarrollar esa actividad que no solo es económica, sino que también tiene funciones culturales y sociales. Y estos detalles son los que es importantísimo que una evaluación de impacto social considere. Cuando decimos que una evaluación de impacto social debe de tener un enfoque de igualdad de género, no estamos pensando en que las estadísticas o los indicadores que se incluyan en la evaluación estén desagregados por sexo. Estamos pensando en cómo se hacen análisis de la forma en la que el proyecto puede incidir en las relaciones de género que se dan en un contexto en particular. Otro que es identificado en la literatura y que hay muchos casos de proyectos en el mundo donde se enfatiza como un tema también clarísimo, de que hay una dimensión diferenciada, es en el tema de la forma en la que un proyecto normalmente involucra obviamente la llegada de nuevos de ingresos en las comunidades nuevos, y que estos ingresos, la forma en la que se distribuyen al interior de las comunidades está profundamente determinada por las relaciones de poder que hay en esas comunidades. La toma de decisiones sobre qué hacer con esos nuevos ingresos en las comunidades del hogar está habitualmente circunscrita al ámbito de la toma de decisión de los hombres. Y hay muchos estudios, particularmente en el caso de proyectos del sector minero, que han demostrado que un efectivo involucramiento de las mujeres en este proceso de toma de decisiones le otorga otra dimensión u otro carácter u otro alcance a el uso que se hace de esos nuevos recursos que llegan a la comunidad. No quiero decir con esto que los proyectos tienen la responsabilidad de la transformación de estas
diferenciadas de poder que existen, lo único que quiero apuntalar es que una evaluación de impacto social que no considere estas diferencias y que no diseñe estrategias para poder abordarlas de manera adecuada, estará teniendo efectos perniciosos sobre las comunidades y seguirá profundizando esas desigualdades. Creo que este es un tema interesante para las integrantes de la red y las aliadas y los aliados, porque somos parte de esta red con una visión de construir un espacio de mujeres y para mujeres en el sector energético. Y si ustedes que están ahora en proceso de formación profesional en las universidades y que se dedicarán al desarrollo de proyectos en energías renovables o eficiencia energética, o bien si ya están desarrollando proyectos, ustedes pueden ser buenas embajadoras de poner este tipo de temas en la mesa. Mientras más pongamos este tema en la mesa, de mayor manera visibilizaremos que es un tema que debe ser atendido y que hay una responsabilidad por parte de los desarrolladores de proyectos de atender de manera particular este tema. Me gustaría mucho más hablarles de esto, pero el tiempo no lo va a permitir, pero de todas maneras hay un documento conceptual que eventualmente vamos a compartir con la Red MERE y que la Red MERE se los dará a ustedes, donde pondremos casos concretos de proyectos a lo largo del mundo donde se identificaron impactos diferenciados y en la espera también de que esta discusión pueda ir avanzando en México también a nivel académico para empezar a tener el propio registro de estos impactos diferenciados y empezar a analizarlos para el contexto mexicano. El último tema que quiero trabajar con ustedes de manera conceptual es otro más que está en la agenda de evaluación de impacto social como un tema que es lo de hoy, de lo más importante que se está discutiendo. Y tiene que ver con por qué la evaluación de impactos sociales de nuestros proyectos debe de tener un enfoque de derechos. El enfoque de derechos, si no están familiarizados, básicamente es un marco conceptual, operativo, que se centra en las personas y que las identifica como sujetos que tienen derechos. En este sentido, cuando uno incorpora el enfoque de derechos a una política, a un programa, a un proyecto, lo que está haciendo es poner en el centro de la discusión que esa política, ese programa o ese proyecto tiene una obligación de promoción y protección de derechos y que se puede asegurar al incorporar ciertos temas claves. Este marco conceptual y operativo del enfoque de derechos lo que hace no solo es considerar a los derechos humanos en el centro de cualquier decisión, sino también de exigir transparencia y rendición de cuentas, de fomentar el empoderamiento de los sujetos de derechos, de las personas, de las comunidades, de garantizar su participación, de garantizar la no discriminación y otras tantas más. Debido a que hoy no tenemos un tiempo específico para entrar al tema de enfoque de derechos, pensé que uno de ellos o uno de los elementos de este marco operativo más claro en el que podemos ver de qué manera enfocar de qué manera integrar el enfoque de derechos tiene que ver con cómo garantizamos la participación significativa en la elaboración de las evaluaciones de impacto social. Cuando yo hace unas 2 o 3 slides les comenté que uno de los temas más importantes en la evaluación era considerar que ésta se tenía que desarrollar bajo un enfoque participativo, lo que quería decir es que quien está desarrollando la evaluación, me refiero a el promovente de un proyecto en particular, debe tener como eje rector la idea de que su interlocutor, las comunidades, las personas, tienen derechos y uno de sus derechos fundamentales es el derecho a la participación. Y en esa medida, la interacción de la evaluación de impacto social con enfoques participativos, es decir, con el involucramiento de las personas que eventualmente van a interactuar con el proyecto, es crítico. Las empresas tienen obligaciones de respeto de derechos humanos, el Estado tiene obligaciones de garantías de derechos humanos
Y en esa medida es que el Estado, en particular la Secretaría de Energía, ha señalado insistentemente en que las evaluaciones de impacto social se tienen que hacer con la participación de las personas. Y esto puede parecer claro, pero en la práctica es difícil y eso es lo que toca discutir ahora en el desarrollo de los proyectos renovables. En la práctica es difícil para identificar, por ejemplo, en qué momento es más adecuado involucrar a la comunidad, partiendo de la idea de que hay proyectos que se desarrollan a lo largo o se planifican a lo largo de un periodo amplio de tiempo, o que estamos en competencia con algún otro desarrollador y que entonces abrir la participación puede tener algún impacto de viabilidad del propio proyecto. Estos no son problemas, me parece que son dimensiones de la discusión y que mientras asumamos de inicio que el derecho a la participación tiene que garantizarse con las evaluaciones, la respuesta a estas preguntas de dónde, en qué momento del desarrollo del proyecto participamos, participan las personas, de qué manera o con qué herramientas o con qué actividades podemos garantizar este derecho, ya ese tipo de preguntas van a fluir de manera mucho más natural, siempre y cuando partamos de la base de que es innegable que tenemos que desarrollar y garantizar este enfoque participativo. El enfoque participativo, el enfoque de derechos, particularmente el del derecho a la participación, tiene dimensiones muy interesantes, no solo porque las personas pueden identificar de manera adecuada qué impactos sí se pueden dar y cuáles no, sino también cuáles son las mejores estrategias para mitigarlos, para prevenirlos, o cuáles puntos son no negociables porque a lo mejor hay alguna dimensión de extrema importancia para las comunidades y tiene esto además efectos prácticos en el diseño de los proyectos. Si, por ejemplo, hay algún espacio que tiene una dimensión simbólica, un territorio que es relevante desde el punto de vista cultural, social para las comunidades, pues la decisión del otro lado del proyecto, cuando se comprende bien este tipo de temas a partir de la participación de los actores, de la participación significativa, pues puede derivar en a lo mejor cambios o ajustes del propio proyecto que puedan evitar precisamente una interacción negativa. Esto es muy frecuente y precisamente por eso en la discusión actual que se da sobre el tema del derecho a la participación, se habla de participación significativa. Y la participación significativa de las personas en la interacción con un proyecto solo se puede dar en la medida en el que esa voz y ese decir de las personas tenga una consecuencia. Entonces, esto es importante que se considere la evaluación de impacto social. Cuando decimos que tiene que ser participativa, decimos que tiene que tener consecuencias la participación. Si esto no se hace así, entonces estaremos diseñando un proyecto, un proceso que no va a tener el efecto ni de garantía ni de protección de derecho para las personas, pero tampoco va a tener el de respeto por parte de las empresas. Quería compartirles estas breves apuntes sobre el tema de género y el enfoque de derechos, porque tengo la impresión de que en la propia discusión nacional que se está dando sobre evaluación de impacto social, con mayor frecuencia vamos a ver cómo estos dos temas van a empezar a estar en el centro del debate y que creo que son los dos en los que vale la pena empezar a hacernos muchas más preguntas de cómo hacerlos operativos de manera concreta en el desarrollo de los proyectos y de cómo utilizar adecuadamente la evaluación de impacto social para justamente hacerlas operativas. Hay una última cosa que quiero compartir con ustedes, que es la idea de que la mejor inversión que se puede hacer cuando estamos desarrollando proyectos en energías renovables es hacer la inversión alrededor de las preguntas que no nos habíamos hecho tradicionalmente en el desarrollo. A diferencia del sector hidrocarburos, en el sector energético, tanto en México como a nivel internacional, los proyectos de energías renovables tienen un impacto social positivo per se relacionado con el desarrollo precisamente del tipo de tecnología y el tipo de energía que se genera.
Sin embargo, ya en el aterrizaje en la tierra de estos proyectos, en los territorios donde se desarrollan, hay muchas preguntas que emergen alrededor de los impactos específicos en las comunidades, y creo que es importante que para ustedes que están en un proceso formativo, particularmente las más jóvenes de la red y otras que ya están desarrollando proyectos, nosotras podemos ser un buen altavoz o para poder traer este tema y darle la visibilidad y la importancia que tiene. Así que espero que estas pinceladas conceptuales y prácticas y de ideas generales puedan detonar entre todas nosotras y en cada una a nivel individual reflexiones sobre cómo pensar los impactos sociales en cada una de las intervenciones que nosotros desarrollamos profesionalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Agradecemos muchísimo tu ponencia y sin duda estamos de acuerdo contigo en que los impactos no son neutros, son diferenciados en cuanto a hombres y mujeres. Y como el impacto social y la evaluación de los impactos es un tema tan complejo y profundo, nos gustaría tomarte la palabra acerca de realizar un segundo webinar al respecto. Por supuesto, ya sabes que la idea un poco yo entiendo que la idea de los webinars en la red MERE es justamente de ir tratando de avanzar ciertos temas que son de preocupación generalizada para las integrantes y para los aliados, y en esa medida iremos diseñando los contenidos que sean de mayor relevancia para ir profundizando cada vez en el tema y fortaleciendo las herramientas que la red MERE puede tener en estos temas. Muchísimas gracias, Katia. Y bueno, ahora procederemos a la sesión de preguntas y respuestas, así como los comentarios vertidos por nuestras aliadas y aliados en el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, les pedimos que por favor la escriban en el chat. Nuestra aliada Lilian Solcueva nos pregunta, además del análisis sobre los impactos diferenciados entre mujeres y hombres, ¿no se considera la desagregación de género, ya que una y otra no están reñidas? Katia. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con la observación. Yo hacía la distinción entre que no solamente pensáramos que incorporar en las acciones de impacto social la perspectiva de género se limitaba a desagregar algunos indicadores, sino que trascendiéramos también a la consideración del análisis de las relaciones de género y la interacción que éstas pueden tener con los impactos de los proyectos. Pero sin duda son dos elementos que tienen que estar presentes en la evaluación, y coincido con quien hizo la pregunta, me he olvidado el nombre ahora, pero que no están reñidas, por supuesto. Muchísimas gracias, Katia. Bueno, como podemos ver, es un enfoque integral el tomar en cuenta tanto la interrelación de la interacción entre hombres y mujeres como la desagregación de los datos. Ahora, nuestra aliada Guadalupe nos pregunta, ¿puede mencionar algunas metodologías para la evaluación de impactos sociales y cuáles serían las más recomendables? Hay un esfuerzo interesante por tratar de establecer estándares para la realización de las evaluaciones de impacto social. Creo que la que más recomendaría, hay varias en efecto, nuestro siguiente webinar podría ser justamente abordar las distintas metodologías que existen, pero para una inmersión inicial que pudiera ser un buen arranque, yo recomiendo mucho seguir la guía de la evaluación de impacto social de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, porque me parece que es una guía que establece lineamientos y aspectos metodológicos que toma en cuenta todos estos aspectos que platicamos, que toma en cuenta el enfoque de derechos, que toma en cuenta el enfoque de género, pero también toma en cuenta el enfoque de la evaluación como un instrumento para el desarrollo sostenible, y creo que además está construida por los practicantes de evaluación de impacto social que más tiempo tienen en este campo,
Así que creo que esta puede ser un buen punto de partida que yo recomendaría. Afortunadamente, la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos, cuando trabaja el tema social, ha hecho públicos todos sus manuales, sus cajas de herramientas. Uno puede acceder a ellos fácilmente en Internet, están en varios idiomas. Y incluso también tienen webinars como este, donde abordan temas específicos de sus manuales y de sus métodos. Así que yo recomendaría principalmente ese. Muchísimas gracias, Katia. Ahora, por otro lado, nuestro aliado Rafael Fonseca pregunta, ¿qué ocurre si al momento de evaluar los probables impactos para desarrollar e implementar las estrategias de mitigación, se concluye que el desarrollo de algún proyecto genera impactos mayores y no debería llevarse a cabo? Parece ser que el marco regulatorio no toma en cuenta la opción del no al momento de hacer estas evaluaciones. Efectivamente, ese es un tema que abordamos justamente quizá de manera explícita no lo mencioné, pero la idea de trasladar un enfoque de derechos a la realización de las evaluaciones de impacto social y particularmente de garantizar el derecho a la participación significativa tiene justamente esta pretensión. Poder concluir impacto tiene una significancia tal, negativa, que no permite diseñar ninguna acción de mitigación o de prevención y que podría poner en riesgo tal a los individuos y a las personas de una comunidad. Es llegar a esta conclusión sin la participación de las comunidades no podría, no es suficiente. Entonces, si las comunidades pueden tomar parte de esta decisión o de esta valoración sobre los impactos y la conclusión es esa, en conjunto con ellos, efectivamente a eso es a lo que me refería con que tenía que ser una participación significativa, es decir, que pueda existir una consecuencia de ese resultado, de esa valoración, de ese impacto. Por eso es tan importante que no, digamos, lleguemos a un punto tal en el diseño de un proyecto en el que estemos en el último minuto, en el que uno puede comprometer económica y financieramente todo un trabajo y todo un desarrollo. Hay muchos de estos temas que pueden irse evitando si la evaluación empieza a formar parte desde los primeras etapas de los proyectos, para no tener que ponernos en la situación de estar en un sí o no que puede tener consecuencias graves, no solo para las comunidades, sino también para los proyectos. Esta sí es una idea que tiene que interiorizarse en las empresas que desarrollan los proyectos, porque como bien lo señala el aliado, no existe a nivel de la regulación ninguna previsión. Y esto eventualmente creo que tiene más posibilidades de derivar en conflictividad social. Por eso creo que es importante considerar, uno, que si la participación se va a dar, tiene que ser significativa en la medida de que tiene que haber disposición para que la participación de las personas tenga consecuencias. Y dos, creo que hay temas que pueden evitarse de llegar a estos puntos límite en los que se puede decir sí o no si incorporamos la evaluación de los impactos sociales desde antes, en los primeros diseños o fases de los proyectos que nos permitan tomar decisiones sobre reubicación de manera más oportuna. Muchísimas gracias, Katia. Y en sentido de generar una participación significativa, Laura pregunta, ¿qué proceso sugieres para generar dicha participación, tanto significativa como inclusiva? Ahí creo que es un tema muy interesante. En los últimos años se ha estado discutiendo mucho alrededor de qué significa que la participación sea significativa. Y yo creo que antes de contestar la pregunta, recomendaría mucho las cajas de herramientas que
desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha hecho un checklist súper interesante para quien hace procesos participativos. Ha hecho un checklist que nos permite dar respuesta a una serie de preguntas para saber si esta es significativa o no. Y el primer punto, por ejemplo, de ese checklist tiene que ver con la información. Garantizar que la participación sea significativa implica en primerísima instancia que quienes participan del proceso tengan información sobre cuáles son las características del proceso y cuáles son las consecuencias, cuáles son los roles que va a jugar cada parte en ese proceso participativo, y este puede ser un punto fundamental. Yo con mucha frecuencia he visto, por ejemplo, como algunas evaluaciones de impacto social que se hacen en las comunidades, no se le informa a las comunidades cuál es el objetivo de los talleres o las diferentes actividades que se desarrollan con ellos, y aquí estamos en un punto muy crítico. Es significativa, primero, en la medida que se tiene la información completa, y esto está ligado a la transparencia y a la rendición de cuentas que se tiene con los actores. Otro punto, por ejemplo, del checklist que se ha desarrollado alrededor de la participación significativa es la correcta representación o la más amplia representación de los diferentes actores de una comunidad. Por eso aquí era tan importante comprender bien cómo están establecidas las relaciones de representación, de participación, de poder al interior de las propias comunidades y tratar de que el ejercicio participativo refleje esa diversidad y en esa medida sea incluyente. Otro elemento del checklist para hacer que una participación sea significativa tiene que ver también con una comprensión adecuada de dónde están los espacios de socialización y participación de las comunidades. Hay algunos espacios, me refiero no solo a espacios simbólicos, sino incluso físicos, donde se desarrollan las actividades en las que las comunidades participan, y en la medida en la que nuestros propios ejercicios en el marco de las evaluaciones de impacto social visualice adecuadamente, incorpore esta comprensión de esos espacios y los utilice para la realización de los ejercicios participativos, esta será significativa. Quiero para esto decirles, por ejemplo, que si en una comunidad el espacio de socialización es la casa ejidal, pues es importante hacer el ejercicio en la casa ejidal. Y si no lo es, tratar de identificar cuál sí es y cuáles son las relaciones. Por eso la evaluación de impacto social no solo es una colección de indicadores, sino una descripción muy cualitativa de todos estos elementos, de estos espacios, de estos recursos. Ese es un tercer elemento del checklist. Hay otros, pero estos tres son los que ahorita podríamos platicar, los que ahorita podría comentar que creo que son los más interesantes. Muchísimas gracias, Katia. Como podemos ver, es un tema que pues, requiere un poco más de tiempo y dado su profundidad. Nuestra aliada Tamar Jiménez nos pregunta, ¿cuáles son las instituciones nacionales e internacionales en las que se puede certificar o prepararse en el área de impacto social? A nivel internacional, un esfuerzo importante que conozco es el de la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto. Cuando uno es integrante de esa asociación, forma parte de diversos procesos pues de conocimiento sobre las metodologías que se están desarrollando. Está uno en contacto con practicantes de todo el mundo que están utilizando esta guía que yo les comentaba como un estándar mínimo para desarrollar. Esto creo que es importante ser parte de estas redes si uno quiere desarrollar o desarrollarse profesionalmente en el área de impacto social. Creo que es importante empezar por ahí, porque vas a estar en contacto con las discusiones que se están dando a nivel internacional sobre este tema, y eso te puede fortalecer conceptualmente y metodológicamente. Y hay otras iniciativas que creo que son importantes también en las que uno puede formarse.
Fundamentalmente, quien se dedica a la evaluación de impactos sociales, pues son personas que están formadas en el área de ciencias sociales, antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, politólogos, ya dije, etnólogos, historiadores, etcétera. Normalmente son estas disciplinas de las ciencias sociales, incluso las humanidades, los que están desarrollando multidisciplinariamente las evaluaciones de impacto social. Entonces, empezaría por ahí. Y luego creo que también sería interesante que como este tema está avanzando cada vez más en México y tengo la convicción, esperanza de que empiece además a ampliarse a otros sectores, no solo el energético, sino en otros sectores donde también se desarrollan procesos de infraestructura, comunicaciones, minería, etcétera. Si esta es una discusión que va ampliándose más en México, eventualmente vamos a necesitar que haya una red de evaluadores de impacto social que conjuntamente o colectivamente diseñen códigos, diseñen estándares mínimos, diseñen lineamientos que permitan ir dándoles mucha calidad, mucha seriedad, mucha ética a las evaluaciones de impacto social que se hacen. Y en tercer lugar, hay algunas iniciativas que van surgiendo para formarse en el tema de evaluación de impacto social. De manera puntual conozco la de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que este año va por su tercer diplomado en evaluación de impacto social y consulta. La convocatoria está abierta ahorita, la pueden ver en la página de la Flaxo. Creo que Flaxo, cuando inició la evaluación de impacto social en México en el sector energético, se dio cuenta que había una necesidad importante de capacitación de recursos humanos y empezó esta iniciativa y ahora es el único espacio de formación que conozco que está digamos, avalado y que tiene su tercera edición que se ha ido mejorando muchísimo y que ha traído a ponentes muy buenos y que está sobre todo enfocándose mucho en la metodología. Muchísimas gracias, Katia. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo y aún quedan preguntas sin responder. Sin embargo, las haremos llegar a la ponente y las compartiremos en los próximos días junto con el material generado hoy a través de nuestras redes sociales, por lo cual agradezco nuevamente a Katia su presentación y les recomendamos y recordamos estar al pendiente de nuestras redes sociales.